Muy buenos días amigos, sábado 6 de enero del 2024. Ya empezamos el año que ya está corriendo y el día de hoy sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya les traen no solamente el mejor, el mejor de los deseos para este año, sino también el día de hoy, 6 de enero, Bajada de Reyes, que toda la esperanza que tenemos los cristianos en un mundo mejor se vea completamente reforzada. Feliz Día de Reyes, feliz 2024 y que Dios nos mantenga con salud, con entendimiento y con ganas para poder seguir acompañándolos como cada sábado en Pico a Pico. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, buenos días, felices fiestas. Espero que hayas tenido y que hayan tenido todos los que nos escuchan una linda Navidad, sobre todo con paz, que es lo que necesitamos en los hogares peruanos, y que este año sea un año, un periodo de esperanza, de ilusiones que se concreten y de mejora para todos los peruanos. Permíteme, Rosa, por favor, un minuto solamente. Quiero saludar a todos mis compañeros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, del APRA, a los inscritos y a los no inscritos, que empezamos el año con las celebraciones y sobre todo se inicia la celebración del centenario de la fundación del Partido Aprista, que se dio en México allá por el año 1924, cuando los jóvenes universitarios mexicanos recibieron la bandera de la alianza, de la democracia y de la revolución de la alianza entre obreros y estudiantes, que simbolizaba esa vocación de defensa de los derechos humanos y sobre todo de los menos protegidos. Pero creo que lo que simboliza el APRA en la historia latinoamericana y en la historia del Perú es la defensa, el respeto a los derechos humanos de todos los peruanos, independientemente de cuál sea su ideología, su condición, el lugar en donde reside, independientemente de si son parte del mismo grupo democrático o si piensan distinto. La defensa de los derechos humanos por parte del aprista peruano, por parte de todos los apristas, es la defensa de los derechos humanos para todos. Y nuestras celebraciones por el centenario de la fundación del APRA como ideología empiezan también este año con la conmemoración por los 120 años del nacimiento de uno de los peruanos, de uno de los apristas, de uno de los demócratas más destacados, que es Ramiro Prealé, nacido exactamente hace 120 años, un 6 de enero. Ramiro Prealé, cuya frase más conocida es conversar no es pactar, fue un hombre de principios, fue un hombre que resumió quizás en esa frase la necesidad de conversar como todo demócrata, aún con los enemigos, aún con los opositores políticos, para lograr la convivencia y la paz y para terminar con esa división entre peruanos que quizás hasta hoy nos sacrifica, no nos permite avanzar, no nos permite desarrollarnos como país. Y el conversar no es pactar implicó, como lo explicó en algún momento el hijo de Ramiro Prealé, implicó la defensa siempre de los derechos humanos, pero sin claudicar de los principios, de la honestidad y sobre todo de ese amor que se tiene al Perú para tratar de lograr un ambiente de convivencia social en el que todos avancemos en igualdad de condiciones. Cuando Ramiro le dijo, conversar no es pactar, quiso decir que conversar era necesario para restablecer la vigencia de los derechos humanos, pero nunca para obtener una ganancia personal, mucho menos una ganancia económica. Y eso es lo que debemos recordar los apristas de hoy. Muchas gracias, estimada Rosa, por permitirme dar este saludo
a mi ideología, a mi partido y a todos mis compañeros inscritos o no inscritos en el Partido Aprista Peruano y a todos los apristas del mundo. Muchas gracias. Feliz día entonces a don Ramiro Prialé, que seguramente desde donde está sigue sosteniendo sus ideas. Mónica, hemos tenido un fin de año y un inicio de año con el Congreso en receso. Así que si el Congreso está en receso, las aguas que en nuestro país siempre están agitadas se han movido hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hemos tenido un fin de año y un inicio de año con decisiones con respecto a los pedidos de revisión de la prisión preventiva. Recordemos que este es en base a un decreto legislativo emitido recientemente por el gobierno de Dina Boluarte que obliga a los jueces a revisar periódicamente que se estén cumpliendo los presupuestos que llevaron a un investigado a prisión preventiva. De tal manera que no se abuse en el plazo que dura esta medida, que es una medida muy, muy dura. Metes a la cárcel a alguien para investigarlo. Entonces, siendo tan dura como es, ahora el Código Penal establece que cada 6 meses de oficio los jueces están obligados a revisar el cumplimiento de los presupuestos de la prisión preventiva para determinar si estos subsisten o no. En ese contexto, se ha revisado las solicitudes de prisión preventiva de Pedro Castillo, de Betsy Chávez, de de los elementos de convicción que los pusieron en prisión preventiva. Perdón, todavía estoy yo con los estragos de estos cambios de clima, Yes. los viajes de fin de año. Entonces, te decía Mónica que ha ratificado la permanencia en prisión tanto de Betsy como de Pedro Castillo. Veremos qué pasa en los siguientes días. Y también dentro de este mismo contexto, si bien el Poder Judicial se ha pronunciado por ratificar la prisión preventiva de Pedro Castillo por el caso Ministerio de Vivienda, Petroperú y Puente Tarata, el mismo Poder Judicial, pero en otra instancia, en la instancia constitucional, se ha pronunciado y ha otorgado un habeas corpus al alcalde de Anguía. Ojo que el tema del Ministerio de Vivienda tiene muchísimo que ver con el alcalde de Anguía y el favorecimiento que se habría realizado para otorgarle obras a través del decreto de urgencia que se emitió en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Y qué ha dicho el Poder Judicial con respecto a el alcalde de Anguía, Nenil Medina? Ha dicho que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Es decir, hay ahora ya un habeas corpus que va a determinar la excarcelación del alcalde, del exalcalde de Anguía, y que seguramente va a dar mucho que hablar en los siguientes días. Este programa no nos alcanza para un análisis minucioso, pero es así como estamos en los casos emblemáticos en el Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario con respecto a este tema? Eh, Este tema que acabas de tocar del alcalde de Anguía me hace ver lo importante que es analizar la situación jurídica de cada investigado con objetividad e imparcialidad. A veces he escuchado a algunos políticos, algunos comentaristas, comunicadores o digamos, opinólogos en general, decir que el fin justifica los medios. Y esto es utilizado a veces para llevar a la cárcel a quien se considera un enemigo o un opositor político, sin darse cuenta que en realidad se le está haciendo un favor, porque quizás esa persona que realmente es culpable de haber cometido algún acto de corrupción es favorecida cuando se utiliza
la justicia, violando su derecho de defensa para llevarlo a la cárcel sin escuchar siquiera sus argumentos. Entonces, a veces, cuando Rosa, tú y yo ejercemos la defensa de los derechos humanos, hay quienes dicen, le estás haciendo un favor a los caviares, le estás haciendo un favor a los comunistas. Yo creo que el favor que se le hace a quienes cometen actos de corrupción, sea cual fuere su ideología política, ese favor consiste a veces en llevarlos sin escuchar sus argumentos de defensa a la cárcel, a la prisión preventiva, porque finalmente terminan siendo, como en algún momento me dijiste antes de empezar este programa, terminan siendo héroes, ¿no? Héroes porque fueron llevados de manera injusta a la cárcel. Y no de manera injusta, no porque no sean corruptos, sino porque no se cumplieron con los mecanismos para que ejerzan su derecho humano a la defensa. Y es por eso lo importante de ver este tipo de acusaciones y de llevar adelante este tipo de investigaciones con imparcialidad, con objetividad y con paciencia. Y en ese sentido, Rosa, yo te doy la razón, porque tú en algún momento lo dijiste en este programa. Es importante reconocer los derechos humanos de todos los investigados, independientemente de cuál es su ideología política y de qué es lo que nos puede parecer, ¿no? Porque una cosa, además, son los cuestionamientos éticos que nosotros tengamos y los cuales yo sigo defendiendo. Ya vamos a hablar del tema, por ejemplo, de Patricia Benavides, ¿no? Una cosa son los cuestionamientos éticos que uno tiene para que una persona deje de ejercer una función pública y otra cosa es la necesidad de llevar adelante una investigación de tipo penal que respete los derechos humanos, que es necesaria para lo que los apristas siempre decimos, para la convivencia pacífica en nuestro país. Se quedó congelada, Rosita. Hola, Mónica, Rosa. no sé si soy yo, pero te congelaste. Y yo te veo congelada. Imagino que esta Moni, parte... Sí, sí, te escucho, te escucho. Yo te estoy ya. escuchando. Luchito Editas, Sí, eh, y ahorita. retomamos. Eh, Exacto. a ver, yo coincido plenamente contigo, Mónica, porque la justicia por algo está ciega. La justicia no ve, no debe ver diferentes a nadie y los derechos son de absolutamente todos. Y no podemos justificar el abuso porque, como dijiste tú, el fin justifica los medios. En fin, Como nunca, dicen otros, nunca. como dicen otros. Claro, como lo acabas de mencionar tú con respecto a la forma en la cual se justifica el abuso, jamás, a nadie, porque eso al final termina completamente revertido en contra de quien pregona eso. Así Así que eso se acabó. Mira el tema que tenemos con la fiscal de la Nación, un mes que está suspendida. El día de ayer salió en medios de comunicación para dar cuenta de que ha pasado un mes de su suspensión y que hasta el día de hoy la Junta Nacional de Justicia no la llama para absolutamente realizar ningún acto de investigación que determine que su suspensión es válida. ¿Esto es posible? Sí, lamentablemente es posible porque para algunos se aplica la ley con máxima rigurosidad y efectivamente también con mucho abuso, y para otros somos absolutamente permisivos. Y creo que esto debe terminar en nuestro país. ¿Y en manos de quién está realizar ese control para evitar el abuso? Querida Mónica, del Congreso de la República. Solo el Congreso de la República puede destituir a jueces supremos en un juicio político, puede destituir fiscales supremos en un juicio político, puede destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en un juicio político. ¿Y por qué es así? Es así porque en el Congreso estamos representados los 33 millones de peruanos. Escuchar al Congreso es escuchar a la voz del pueblo. De ahí la importancia de que elijamos bien, porque no podemos luego quejarnos de quienes nos representan, de quienes representan al pueblo. Y en eso debemos estar completamente claros. Así que, señores congresistas,
El abuso, frenar el abuso, controlar el abuso está en manos de ustedes. Escúchennos, no están ahí para autorrepresentarse o representar su pensamiento. Ustedes tienen el deber de representar el pensamiento, el sentir y la necesidad de los 33 millones de peruanos. Mónica, tenemos en realidad en la bandeja una serie de temas. El programa está saliendo prácticamente después de un mes que han descansado de nosotros y que seguramente nos van a dejar con muchos temas pendientes, pero hay uno que es urgente y que está ocurriendo en este momento, que es el tema de la emergencia por el niño global. Mónica. Sí, no sin antes, déjame por favor cerrar el anterior tema sobre la fiscal Patricia Benavides con un comentario personal que yo tengo. Entiendo el tema procedimental y yo creo que las investigaciones tienen que continuar y además en un plazo razonable tanto para el acusado como para la sociedad civil que espera que se apliquen los principios de la justicia. Yo creo de todos modos, sigo teniendo en pie mis cuestionamientos éticos respecto de algunas conductas de la fiscal o de la suspendida fiscal Patricia Benavides, ¿no? Que siempre lo dijimos, lo comenté también en este programa, a mí me parece, por ejemplo, cuestionable que ella haya recibido una condecoración de una persona que en ese momento estaba siendo investigada por lavado de activos, como es el hoy alcalde de Lima o el entonces alcalde de Lima, pero es hasta hoy, el señor López Aliaga, ¿no? Yo creo que es necesario que una fiscal de la nación sepa guardar la imagen que corresponde al cargo que ella tiene. Por lo tanto, continúan en pie mis cuestionamientos éticos que son distintos de los cuestionamientos que tú estás haciendo al procedimiento del cual ella se viene, digamos que es sujeto, ¿verdad? En cuanto al tema del fenómeno del niño global, Rosa, hay que tener en cuenta que el gobierno de la señora Dina Boluarte finalmente no ha dado ningún tipo de estabilidad al país. Ojo, que ese fue el único argumento que sostuvieron sus defensores para darle la tregua política que la mantiene hasta ahora. Yo no sé Perdón, si que para el único argumento que sostienen hasta hoy. que sostienen hasta hoy, que dicen que la señora Dina Boluarte ha dado estabilidad política o iba a dar estabilidad política al país, y es falso. Es falso y eso está a punto de verse. Estamos ante ya las consecuencias del fenómeno del niño global. El día de ayer hemos visto cómo las obras que debieron realizarse para prevenir los desbordes de los ríos en Cañete han fracasado, como ha fracasado la autoridad para la reconstrucción con cambios que lo vendieron como digamos, la panacea para solucionar los problemas de la falta de infraestructura en nuestro país. El asunto es que el gobierno de la señora Dina Boluarte está a punto de colapsar, porque no estamos hablando, ojo Rosa, del fenómeno del niño costero que solamente perjudicaría a la zona costeña del país, sino estamos hablando del fenómeno del niño global que va a perjudicar a las zonas de costa, selva, costa, sierra y selva del país, norte y sur. En consecuencia, este gobierno de la señora Dina Boluarte ninguna estabilidad nos ha traído. Pero para quienes dicen hubiera sido peor con Pedro Castillo, que es un corrupto, desde mi punto de vista es un corrupto y yo creo que eso se va a demostrar en uno de los juicios que en estos momentos se está afrontando. Pero lamentablemente hay datos objetivos, Rosa. El déficit fiscal, digamos, el retroceso en la economía del Perú no fue en el gobierno de Pedro Castillo lo que es hoy en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y solamente te doy una cifra del mal gobierno, de la mala ejecución, de la mala utilización de los recursos públicos en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Ojo, que según las estadísticas que ya salieron respecto del año 2023, el gobierno central ha ejecutado menos presupuesto que los gobiernos regionales y que los gobiernos locales, cada uno por separado, ¿ok? Pero solamente te doy una cifra, Rosa. Este año, para el año 2024, la señora Dina Boluarte ha pedido 23.000 millones de soles más solamente para pagar remuneraciones. Es decir, se prevé que para el año 2024 se va a gastar casi 80.000 millones de soles en remuneraciones.
En el gobierno del señor Pedro Castillo fueron 53.000 millones de soles en remuneraciones, que no es poco, ya era mucho. Pero de 53.000 millones de soles en remuneraciones en el gobierno del señor Pedro Castillo a pagar 80.000 millones de soles en el gobierno de la señora Dina Boluarte, yo creo que estamos hablando no solamente de una mala ejecución del presupuesto público, de un mal gasto en remuneraciones que no da la talla para lo que el Perú necesita, sino que estamos hablando de un aspecto más de inestabilidad en nuestra balanza, en nuestros ingresos, inestabilidad económica y por lo tanto inestabilidad también política que se va a ver reflejado en el sufrimiento que vamos a tener ahora todos los peruanos con las consecuencias del fenómeno del niño global, que no solamente tiene que ver con obras de infraestructura, con reforzamiento de canales para los ríos, para evitar el desborde de los ríos, tiene que ver también con obras que debieron ya estar listas para contrarrestar los daños a la salud que causa este tipo de desastres y para contrarrestar también, por ejemplo, los daños que van a sufrir nuestros escolares cuando estén a punto de iniciar el año escolar. Cuando ellos estén a punto de iniciar el año escolar, vamos a estar en plena inundación y en sequías a lo largo y ancho de todo el país. ¿De qué tipo de estabilidad estaban hablando cuando dijeron que era necesaria y era mejor la presencia en el gobierno de la señora Dina Boluarte? Lamentablemente, Mónica, lamentablemente, a pesar de todo el dinero que tú acabas de mencionar que el gobierno ha destinado para el fenómeno del niño, no se han instalado a tiempo las mallas de protección en 21 quebradas en nuestro país. Ineficiencia, ineficiencia total. Si hay un desborde, no es porque no se tuvo la alerta a tiempo, no es porque no hubo presupuesto, no es porque no se sabe cuáles son los puntos a proteger. No, es porque son incapaces, lamentablemente, Mónica. Y para esa burocracia incapaz se están aumentando 20.000 millones de soles más Así para es. pagar una burocracia que no resuelve, sino que al contrario empeora. Esperemos que eso no sea para más amigas del señor Otárola, al que Uy, por cierto nada lo toca, es impermeable a cualquier crítica. el Y galán con billetera ajena. con la billetera de todos los peruanos. Así es. Qué Mira, bueno, fue, y, o sea, y, y, y terrible. Rosa, y Rosa, en estos momentos, algunos parlamentarios y algunas bancadas del Congreso de la República están pidiendo cambios en el gabinete de ministros. ¿Y de qué va a servir el cambio en el gabinete de ministros si vamos a tener a la misma presidenta de la República insensible y ajena a todo el sufrimiento de los peruanos? Y ojo, que para que la señora Dina Boluarte gobierne, murieron algunos peruanos. Ella cometió un grave error cuando no mencionó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos los nombres de aquellos integrantes de organizaciones criminales que según ella usaron las violentas protestas cuando se inició su gobierno. Yo sí creo que hubo integrantes de algunas organizaciones criminales, pero ella no dio los nombres teniéndolos. Pero Bueno, Mónica, hay otro tema mucho más grave, Rosita. ¿Sabes qué? Ayer un juez acaba de declarar, acaba de ordenar la prisión preventiva para un policía que disparó por la espalda a un joven de 22 años, el señor Rosalino Flores, durante las protestas en el gobierno, o en el inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte. Y de acuerdo a lo que ha dicho este juez, hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado contra parte de la ciudadanía que protestaba contra el inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte. Esto es grave. Esto quiere decir que hubo personas que murieron por excesos del gobierno de la señora Dina Boluarte cuando ella se quiso instalar en Palacio de Gobierno y contando con la complicidad, con el respaldo de un sector político que hoy se hace el de la vista gorda. Yo pienso, me pregunto, ¿valió la pena la muerte de esos peruanos para este gobierno desastroso? ¿Valió la pena esa tregua política que le dieron?
¿Por qué la señora Dina Boluarte nunca dio los nombres de los integrantes de las organizaciones criminales que asusaron ciertamente la violencia durante el inicio de su gobierno? ¿Y por qué la señora Dina Boluarte permitió que parte de la policía utilice desproporcionadamente la violencia contra ciudadanos que estaban protestando, en ese caso pacíficamente, como sí fue, y lo vimos todos en televisión, el caso de este joven de 22 años llamado discúlpame, se me fue el nombre, Rosalindo Flores, en el Cusco. Bueno, Mónica, el tema de las decenas de fallecidos durante las protestas ha sido precisamente el que ha motivado al gobierno de Boluarte, a Boluarte y a Otárola, a unirse a la Junta Nacional de Justicia para defender. Muy mal calculado la señora Benavides, que ahora está en manos del Congreso y que parece que va a tener un destino bastante favorable para la señora Boluarte, pero que creo yo, de los fallecidos durante las protestas es algo que va a perseguir a la señora Boluarte y al señor Otárola por el resto de su vida. Que no crean que con una Junta Nacional de Justicia amiga, además caviar, ellos ya la libraron. Eso no funciona así, no funciona así. Y eso lamentablemente para ellos y felizmente para la justicia, algún día tendrá alguna respuesta por parte de los organismos que administran justicia. Mónica, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado para este programa que ha tratado de resumir rápidamente los principales eventos de este fin de año. Agradecemos siempre a quienes hacen posible que este programa salga cada sábado. La Coordinadora Republicana, síguenos por nuestras redes, CRTV. Agradecemos al portal Abeja, a Conectados, agradecemos a Ves Cable, síguenos por Ves TV, y además a BHTV. Gracias, Mónica, que tengas un fin de semana reparador, que la magia de los reyes que hoy día están celebrándose en todos los países en los cuales creemos en el cristianismo, nos acompañe, nos ilumine, nos guíe, nos fortalezca y permita que el año que viene esté realmente bendecido. Nos vemos, querida Rosa, un abrazo a todos los peruanos, un abrazo especial para Puno, que en estos momentos está de duelo por quienes fallecieron injustamente durante el inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte, y un abrazo para ti, sobre todo Rosa, que eres mi amiga, a pesar que pensemos distinto. Hasta pronto. Las amigas que piensan distinto son aquellas que realmente valoran el valor de la amistad. Chao, Mónica. Un Chao, abrazo, amigos. hasta la próxima semana. Chao.